Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los contratos de obra y servicios. Para eso vamos a ver qué es lo que nos dice el código. En el artículo 1251 dice que hay contrato de obra o servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o el proveedor de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. El artículo 1252 nos habla de la clasificación del contrato y nos dice que si hay duda sobre la clasificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Y se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación de dependencia se van a regir por lo que son las normas del derecho laboral. Bien, a simple vista nosotros podemos notar que son dos definiciones aparentemente funcionadas en un mismo artículo. Pero por esto es que cabe ver sus diferencias esenciales, pero también comprender por qué se encuentran legislados juntas. Tenemos, por un lado, las diferencias. Las obras van a implicar una obligación de hacer, una obligación cuya importancia va a recaer sobre el fin de una prestación. Va a ser una obligación de resultados y va a ser una obligación también de dar. Ahora, por otro lado, los servicios van a implicar una obligación de hacer cuya importancia va a recaer sobre el medio de la prestación. También va a ser una obligación de medios y también va a ser una obligación de hacer. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los legisladores tomaron la decisión de regularlos juntos en esta modificación del código? En ambos hay una parte que actúa independientemente, ¿sí?, que se obliga a favor de la otra a realizar una obligación de hacer mediante una retribución. Esta sería la primera igualdad. La segunda es que, como una de sus características es la retribución, por regla general es oneroso. Y la tercera es que es gratuito si lo pactan las partes o si se presume la intención de beneficio, como leíamos en el primer artículo que leí. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que actúa independientemente? Vamos a notar una gran diferencia acá. ¿Por qué? A diferencia de esto, de un contrato de trabajo, podemos ver que en el derecho laboral, quien realiza la obligación de hacer no actúa independientemente, sino que actúa de manera dependiente. Esto encuentra una diferencia con el Código de Vélez, ya que en el artículo 1493 definía conjuntamente los contratos que eran de obras, de servicios y de locación de cosas, siendo estos contratos autónomos y diferentes. Además, también consideraba que asimilar el contrato de locación de obras y servicios con la de cosas era anacrónico y solamente se iba a justificar por razones históricas que ya no tienen sentido alguno, que databan de lo que era el derecho romano. Además de todo esto, también se puede advertir que los legisladores hicieron un cambio en lo que son el nombre de los contratos y también en sus partes. ¿Por qué? En lugar de lo que era la locación de obras, ahora se le dice contrato de obra, y en lugar de lo que era el locatario y el locador, se habla de lo que es el comitente y el contratista. Ahora bien, vamos a pasar a ver cuáles son los elementos esenciales de estos contratos. Estos elementos esenciales los vamos a encontrar en todos los contratos y son aquellos que determinan la existencia o no de un contrato. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si falta alguno de estos, no vamos a estar en presencia de un contrato. ¿Cuáles son? El consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma.
Después también tenemos las clasificaciones, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, nominado y típico. El contrato, estos contratos se van a encontrar nominados y van a tener una regulación legal en el articulado analizado y en la normativa particular. Esto quiere decir nominado y típico. Bilateral. Los contratos de obra o servicios son naturalmente bilaterales. ¿Por qué? Ambas partes quedan recíprocamente obligadas. Una a ejecutar una obra o a prestar un servicio y la otra a pagar un precio. Las partes pueden, sin embargo, acordar que la obra o que el servicio se ejecutara o prestara sin contraprestación, que en ese caso sería un contrato unilateral. Después también es oneroso. ¿Por qué? Naturalmente, como todo contrato bilateral, el de obra o el de servicio es oneroso, porque las ventajas que obtiene el comitente se explican por el sacrificio que debe realizar, que en este caso es pagar el precio. Y la ventaja del contratista o del prestador se explica por su sacrificio patrimonial al ejecutar la obra o el servicio. En el caso de que se hubiera acordado no percibir ningún precio o cuando por las circunstancias del caso se presume la intención de beneficiar, ahí sí el contrato podemos decir que no es oneroso, sino que va a ser gratuito. Pero bueno, en general vamos a decir que es oneroso al igual que lo de la bilateralidad. En el caso de ser oneroso, se considera que el contrato será naturalmente conmutativo, ya que el precio será determinado o determinado. Y por último, la última característica es que es no formal. ¿Por qué? Porque la ley no exige una forma, no exige ninguna forma particular para la validez del contrato o para que produzca sus efectos propios. Sin perjuicio de esto, en la práctica, una cantidad significativa de contratos de obra de servicios se celebran en base a lo que son las condiciones generales de contratación o por adhesión, que la vemos en el artículo 984, y eventualmente, si se presenta un contrato de consumo, puede estar regulado igual que el que está en los artículos 1092 y siguientes. Bien, hasta acá las clasificaciones. Ahora vamos a ver las partes. Tenemos la denominación de los contratantes. Por un lado tenemos al contratista, ¿sí? Que es la persona humana o jurídica que se compromete a ejercer la obra. Tenemos al prestador de servicios, que es la persona humana o jurídica que se obliga a prestar un servicio. Y tenemos al comitente, que es la persona humana o jurídica que se encarga de la obra o contrata el servicio. Es quien encomienda la construcción y está interesado en el resultado final, debiendo como contraprestación pagar el precio en dinero. ¿Sí? Ahora, como siempre, vamos a ver que las partes van a tener obligaciones. ¿Sí? Las obligaciones del contratista o prestador de servicios las vamos a encontrar en el artículo 1256 y son el cumplimiento o ejecución del contrato, la información al comitente, la provisión de materiales, la utilización diligente e información al comitente, la ejecución de obras, de la obra o del servicio en tiempo convenido. Y las obligaciones del comitente las vamos a ver en el artículo 1257 y van a ser el pago de la retribución, el deber de la colaboración y la recepción de la obra. Ahora, yendo particularmente a cada una de estas obligaciones, vamos a ver que en las del contratista, el cumplimiento del contrato es la primera obligación que refiere el modo de realizar la obra o prestar el servicio en cuanto deberá estarse previsto en el contrato. ¿Por qué? El contratista o el prestador no solo va a tener que cumplir el contrato conforme a lo pactado, sino que se adiciona la aplicación de los conocimientos y técnicas propias o específicas de la actividad que refieren a las reglas del arte que tienen que ver con la estabilidad, la seguridad, la aptitud para su fin o destino, según corresponde y se trate de una obra o un servicio. Después, el deber de información,
el contratista o prestador debe informar al comitente sobre los aspectos esenciales de la obligación comprometida, ¿sí? Esto se va a traducir en el deber de poder, de poner al otro contratante en conocimiento de toda aquella información relevante sobre el desenvolvimiento de la relación jurídica que los va a vincular. La provisión de materiales, ¿qué va a pasar? Se obliga al contratista o al prestador de servicios a proveer los materiales adecuados que resulten necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que se haya pactado algo distinto o resulte de los usos. La regla es que en la materia es que el contratista o el prestador siempre provea los materiales. Después tenemos la utilización diligente o la información al comitente, ¿sí? Se prevé en este inciso el deber de usar diligentemente los materiales provistos por el comitente, que son los que vimos en el punto anterior. Esto significa, sin ocasionarles daños o derrocharlos, maximizando su utilidad y potencialidad función del resultado que haya sido acordado. Y después, por último, tenemos la ejecución en el tiempo convenido, ¿sí? Que respecto del plazo cabe destacar que la obligación de ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o en el que razonablemente corresponda de su índole es lo que corresponde a esta ejecución. De este artículo, ¿sí? Va a surgir claramente que el plazo puede ser expreso o también puede ser tácito. Ahora, pasamos a ver particularmente las obligaciones del comité. Pagar la retribución, ¿sí? Tratándose de un contrato que se presume oneroso, la principal obligación consiste en pagar una retribución convenida. Esta obligación no concurre en los contratos de servicios a título gratuito, que vimos que también podían darse. El deber de colaboración, este deber va a derivar del principio de buena fe, ¿sí? El comitente debe hacer todo lo que de él dependa para el cumplimiento de la obra o para la prestación del servicio, ¿sí? Debe poner a disposición del contratista o del prestador de servicios los elementos que necesiten, ¿sí? Para ejecutar sus trabajos o para que puedan iniciar a hacer los mismos. Y después, por último, tenemos la recepción de la obra, ¿sí? Que no se trata de cualquier entrega, sino de la entrega en forma debida. La forma es debida en la medida en la que se cumplen los recaudos contractuales y legales previstos al efecto, ¿sí? O sea, ejecutada la obra conforme a lo acordado y a las reglas y conocimientos científicos tecnológicos, el comitente se encuentra obligado a recibir. Bien, hasta ahí vamos con las obligaciones de las partes. Después tenemos lo que son las disposiciones especiales para las obras. Tenemos el sistema de contratación, ¿sí? Para empezar, hay diferentes sistemas de contratación y las partes pueden convenir el sistema que consideren más conveniente según sus intereses. Tenemos por ajuste alzado o retribución global, ¿sí? Este es el sistema supletorio en ausencia de lo que es el pacto expreso o de los usos, ¿sí? La presunción iuris tantum, que va a consistir en fijar un precio fijo e invariable desde el comienzo de la obra determinada, asumiendo el comitente el riesgo por las variaciones de los valores de la mano de obra y también de los materiales. Este precio va a ser único y va a ser invariable y debe incluir todo lo que sea necesario para lograr el resultado idóneo. Después tenemos el sistema por unidad, que en este caso el precio va a ser determinable porque se fija en base a lo que es los precios de las unidades técnicas en que la hora se puede dividir, ¿sí? Y va a haber dos clases. Vamos a tener por unidad de medida, ¿sí? Donde existe una determinación de las unidades a realizar. El código lo va a establecer en el artículo 1266. Y después vamos a tener de unidad simple, en donde no se estipula de antemano la cantidad que se va a ejecutar. Otra de las clases es por coste y costas.
El coste va a comprender los gastos o costos directos, o sea, la mano de obra, los materiales, etcétera, e indirectos, que son las erogaciones que van a permanecer invariables, no sé, por ejemplo, los gastos del que cuide a la obra, del personal administrativo, etcétera. Las costas, sí, es la utilidad o la ganancia neta, el beneficio que va a obtener el empresario o el constructor por la ejecución de la obra. Y después tenemos en el artículo 1255 el precio, que lo que dice es que el precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. ¿Sí? Vamos a pasar a ver algo que es muy importante, ¿sí? Que es la invariabilidad de la obra. ¿Qué pasa en caso de invariabilidad de la obra? Por parte del contratista, lo vamos a ver en el artículo 1264, que establece el principio de invariabilidad de la obra prevista, llamado del proyecto convenido. Así, cualquiera que sea el sistema de contratación, el contratista no va a poder variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra y no pudieron ser previstas al momento de la contratación. Por parte del comitente, lo que puede hacer es que el comitente puede introducir variantes, ¿sí?, en el proyecto, si no implican cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra. Entonces, si la modificación no afecta sustancialmente la naturaleza de la obra, el contratista no va a poder negarse a ejecutar ese proyecto. Y después, por último, tenemos la repercusión de las modificaciones en el precio, que es un poco lo que hablábamos antes. Si las modificaciones realizadas a la obra, sin importar la parte que las propuso, y si son autorizadas por el comitente, las partes van a deber convenir el precio diferencial que surja de estas, ¿sí? Ahora, si no hay acuerdo, lo va a resolver un juez. Bien, pasamos al régimen de vicios. Bastante conocido si han dado obligaciones al régimen de vicios. Por un lado tenemos los vicios aparentes, que en cuanto a materia de obra es importante al momento de la recepción, que al recibirse la cosa, se considera que carece de vicios aparentes, por lo que el constructor en principio se va a liberar de la responsabilidad. Pero, tratándose de un contrato de consumo, el constructor continúa obligado durante el término legal de predisposición y, tal como se dice en el artículo 1275, para que pueda aplicar la responsabilidad, el año debe producirse dentro de los 10 años de aceptado la obra. Entonces, el Código Nuevo queda a entender que si la cosa es recibida, se presume que no hay vicios aparentes. ¿Qué son estos vicios aparentes según la doctrina? Son aquellos que se descubren con un examen profundo de la obra o bien aquellos que se ven a simple vista. Si la obra presenta tales vicios, el comitente va a tener que reformular las reservas, ya que si no lo hace, se presume que está conforme a la ejecución, por lo que debe liberar al constructor. Ahora, por otro lado, tenemos los que son los vicios ocultos. ¿Qué son estos vicios ocultos? Son defectos o imperfecciones de la obra que no pueden exteriorizarse, percibirse o apreciarse al momento de la recepción, sino que se manifiestan un tiempo después, ya sea la mala construcción o la mala calidad de los materiales, como pueden ser las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, etc. El adquirente en este caso tiene la carga de denunciar expresamente la presencia de tales defectos ocultos dentro de los 60 días de haberse manifestado. Si el defecto se muestra gradualmente, se tiene en cuenta desde que el adquirente pudo notarlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad, excepto que el enajenante haya conocido la existencia de los efectos. Después tenemos lo que es la responsabilidad por ruina. Está bien explicada,
en el artículo 1274. Ahora, vamos a ver qué es una ruina, ¿sí? La concepción de la ruina es amplia y va a englobar aquellos deterioros que impidan el aprovechamiento de la obra o la hagan impropia para su destino. Serían deficiencias que afecten el normal uso y goce de la obra. Se trataría, por ejemplo, de la caída de todo o de parte del edificio o de la obra, así como también puede ser de fenómenos de menor gravedad que modifiquen los elementos que son esenciales de la obra. Ahora, vamos a tener un factor de atribución objetivo, ¿sí? Que lo que va a pasar acá es que se va a liberar, ¿sí? Si se acredita la causa ajena al arte de construir. ¿Qué quiere decir esto? El constructor va a poder liberarse solo demostrando causa ajena, como por ejemplo puede ser un terremoto o una inundación. Ahora, no se va a considerar causa ajena o extraña, por ejemplo, lo que son los vicios del suelo, ¿sí? Cuando el suelo es inepto para soportar el peso de la construcción, porque esto se tendría que haber previsto antes, el vicio de los materiales, o sea, la mala calidad de los materiales, los vicios de la construcción, o sea, que la construcción haya tenido una ejecución defectuosa, ¿sí? Ya desde la obra. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser propio de la actividad de la construcción, entonces se tiene que haber previsto. Y después tenemos el caso de la extensión de la responsabilidad en caso de ruina, ¿sí? Que, a ver, la actividad, ¿sí? Debe realizarse profesionalmente. Se extiende a la persona que vende una obra que haya construido o que la haya hecho construir, si hace de esa actividad su profesión, ¿sí? Entonces, la persona, para liberarse de la responsabilidad, deberá acreditar la causa ajena al arte de la construcción a riesgo de su propia actividad y si no lo hacen, ahí sí deberá responder. Todo esto en consideración de lo que dice el artículo 1274, que lo tienen acá en el PowerPoint. Ahora sí tenemos las disposiciones especiales para los servicios. El Código Civil y Comercial, ¿sí? En el artículo 1252, establece que se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar una actividad independientemente de su eficacia, siendo esta una diferencia respecto del contrato de obra en el que se asegura un resultado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo esto último, ¿sí? Y a la diferencia que vimos hoy con lo que era las normas que se regían por el derecho laboral, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo esto, solo se considera contrato de servicios si el prestador va a actuar con independencia. Existe esta relación de independencia, va a existir cuando se presenta una triple subordinación. Técnica, ¿sí? Que el trabajador ajuste su actividad a la metodología establecida por el empleador. Económica, que la retribución tenga carácter alimentario para el trabajador. Y jurídica, que es la posibilidad del empleador de dar órdenes al dependiente que éste debe cumplir. Entonces, ante la ausencia de alguna de estas tres subordinaciones, podría decirse que se está en presencia de un contrato de servicios. De este modo, la distinción del contrato de trabajo con el de servicios, ¿sí? Consiste en si existe o no esa triple subordinación. Si no existe, entonces no va a ser un contrato de servicios y sí va a estar regulado por lo que es las leyes laborales. Por último, tenemos los efectos y la extinción de los contratos de obras y servicios. Por un lado, y principalmente, ¿sí? Tenemos al pago, que es la forma natural de extinción. El pago se produce por parte del contratista cuando entrega la cosa de acuerdo al proyecto, en el plazo convenido y sin defectos. Y por parte del comitente cuando entrega la retribución acordada. Después tenemos otro efecto y extinción que puede ser por muerte del contratista, salvo
que el comitente acuerde la continuación del contrato con los sucesores del contratista. Si se produce la extinción, deberá el comitente pagar por los materiales aprovechables y por el valor de lo ejecutado en proporción al valor total. Después tenemos la muerte del comitente, que puede darse únicamente en el caso de que el hecho de la muerte torne imposible o inútil la ejecución de la obra. Esto es así porque el código establece en el artículo 1024 que los efectos del contrato se transmiten activa y pasivamente a los sucesores universales, ¿sí? Salvo determinados casos que están enunciados en la norma. En el caso de que el contrato se extinga, los sucesores del comitente deberán pagar los materiales aprovechables y el valor de lo ejecutado en proporción de lo que es el valor total. Después tenemos por rescisión unilateral, ¿sí? Que para este caso pueden darse tres supuestos. Por existencia de imprevisibles, que ahí el artículo 1260 establece que si se producen variaciones en el precio que implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede rescindir unilateralmente el contrato, pudiendo el contratista reclamar el valor de los materiales aprovechables y el trabajo realizado. Por decisión del comitente sin causa, según lo que establece el artículo 1261, aunque la ejecución haya comenzado, el comitente puede rescindir el contrato pagando los gastos y la utilidad que hubiese percibido el contratista en caso de haberse ejecutado la obra. En este caso, el juez puede reducir la utilidad equivalente si la aplicación, si de la aplicación en realidad de esta norma se deriva una injusticia que sea realmente notoria. Y por último también puede ser por incumplimiento de una de las partes de sus obligaciones principales. Otro efecto o extinción puede darse por la imposibilidad sobreviniente, ¿sí? Que esto va a ser sin culpa de las partes, que está regulado en el artículo 1267, ¿sí? Y tiene que distinguirse dos situaciones. Si la obra ya tuvo comienzo de ejecución, el contratista puede obtener una compensación por la tarea realizada, ¿sí? Por la aplicación del principio del enriquecimiento sin causa. Pero si no hubo inicio de la ejecución, podría decirse que en realidad las partes nada deben, salvo que haya habido gastos preparatorios. Y por último, tenemos la rescisión bilateral con los efectos convencionalmente pactados. Bien, esto fue entonces el contrato de obras y servicios. Espero que les haya gustado, espero que se entienda. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejarlos en los comentarios y van a tener el listado de todos los videos del resto de los contratos en nuestro canal. Nos vemos.